las puedan revisar, van a estar grabadas con la mejor intención. A veces o el micrófono falla o la cámara falla, entonces no queda completamente grabado, pero ahí está la intención. ¿Listo? Entonces, esta es la página principal donde se van a encontrar con toda la información del curso. Por este lado vamos a tener una carpeta pública, la tengo que actualizar, todavía está con la del año pasado, una carpeta pública donde van a encontrar todos los archivos de Python que hagamos durante el curso. Tenemos aquí el símbolo de Teams, si ustedes dan clic ahí van directamente al chat conmigo en Teams, ¿cierto? También me pueden buscar como Davinson Castaño en Teams, van a acceder al mismo chat y por aquí van a tener la agenda, van a saber cuándo estoy en la oficina. ¿Listo? Ese botón es simplemente para que sepan que estoy en la oficina. También pueden agendarse, no es obligatorio, no es necesario que se agenden. Si lo desean hacer, claramente voy a estar ahí para ustedes porque están agendados. Pero la idea de eso es que sepan en qué horarios estoy en la oficina. Si no aparece el horario es porque probablemente o esté en clase o esté en otra reunión. ¿Listo? Y está mi LinkedIn por si lo necesitan en algún momento para buscar prácticas. Listo. Muy bien. Vamos entonces con los objetivos. Aquí tenemos dos objetivos principales. Uno es desarrollar modelos matemáticos para representar sistemas mecánicos variables en el tiempo que puedan ser linealizados y sobre los cuales se pueda materializar una estrategia de control. ¿Listo? Y la otra es diseñar controladores realimentados atendiendo a los requerimientos técnicos que definen el desempeño del sistema con el fin de obtener el algoritmo de control. ¿Listo? Probablemente esas dos frases parezcan chino para ustedes, pero a lo largo del semestre vamos a entender qué significa cada una de las palabras que aparecen ahí. Y finalmente, también está una parte, que es un poco más una habilidad social, que es argumentar adecuadamente las propuestas, análisis y resultados del ejercicio profesional. Listo. Esos son los objetivos de aprendizaje. Eh, les presento los objetivos de aprendizaje porque para mí es mucho más importante que se cumplan esos tres objetivos de aprendizaje antes de que ganen los parciales, ¿cierto? Claramente, si están ganando los parciales porque están desarrollando las habilidades que dan cuenta de esos resultados de aprendizaje, pero si en algún momento, al final del semestre, alguien pierde la materia, pero es capaz de demostrarme que alcanzó los resultados de aprendizaje, claramente pasa la materia. Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? La forma más fácil de demostrar es ganando los parciales. Esa es la forma más fácil. La otra, tendríamos que pensar cómo demostrarlo. ¿Ves? Por ahí está, para que tengan esa, digamos, tranquilidad, entre comillas, de, pues, probablemente uno no le puede ir tan bien en los parciales. Tuve hace ya por unos 4 años un estudiante que tenía pánico solamente por la palabra parcial. Entonces en el parcial no hacía nada. Creo que en uno de esos, si les recuerdo bien, salieron lágrimas de sus ojos porque o sea, estaba bloqueada completamente. En la oficina simplemente yo le decía, ven, explícame esto. Ella cogía y, wow, ¿cómo no vas a pasar la materia si sabes más que la mayoría de los que gana el parcial? ¿Cierto? Entonces, esa sería una opción. Esto es importante aprender. Esa es la parte más importante. Ustedes aprendan todas las habilidades que estamos buscando, que son estas dos. Listo. Muy bien. Tenemos unas responsabilidades y las responsabilidades están asociadas con la cantidad de créditos de la materia. ¿Listo? En el caso de modelación de sistemas de control, es un curso de 3 créditos, representa 144 horas al semestre, lo que significa 9 horas de trabajo a la semana. Van a tener 3 horas de trabajo en este salón y van a tener 6 horas de trabajo independiente. Mi recomendación, trabajen una hora, eso es muy difícil, pero entre más puedan separar el horario de estudio de las materias, va a ser mucho más ameno para el aprendizaje, sobre todo para la absorción del conocimiento. ¿Listo? Ya les había hablado de la agenda, Book With Me y el chat. Listo, mi oficina está en el 19213. Me pueden ir a visitar en cualquier momento para lo que necesiten. Listo. Muy bien.
voy con otros dos elementos que son responsabilidades, que también quiero que tengan. Una es la autoevaluación, quiero que sean muy críticos con su aprendizaje, que revisen o se autorrevisen si están aprendiendo, si no están aprendiendo, qué no están aprendiendo o que sí están aprendiendo, porque es importante saber cómo van, sobre todo ustedes, que son los responsables de su aprendizaje. Y por la otra parte, quiero que sean muy críticos con el curso y me digan si el curso va bien con respecto a sus expectativas, si no va bien. Ya sé que vamos muy mal, pero eh, voy a tratar de integrar muchas de estas cosas dentro del curso. No existen, pero se pueden integrar con un cierto, llamémoslo, con una cierta exigencia adicional, ¿cierto? El curso está en nivel 5. Con esto, si lo incluimos todo, pasa a nivel 8 de exigencia, entonces va a estar chévere. Listo. Ustedes son estudiantes que les gusta aprender, entonces se les puede exigir. Muy bien. Estaba hablando de la realimentación. Para mí es muy importante mejorar el curso todo el tiempo. La idea es que lo podamos hacer durante el semestre y no al final del semestre. Sobre todo porque esta materia, al ser una materia anualizada, es muy difícil para mí recordar que tenía que cambiar un año atrás, ¿cierto? Entonces sí me gustaría que cada vez que puedan, si encuentran algo que se puede mejorar, me lo escriban por Teams. Si, si, no, si no encuentran la manera de decírmelo de frente. Listo. Bueno, esta va a ser la dinámica de clase. Normal. Los días como los miércoles, como hoy, probablemente la dinámica sea un poco diferente, pero normalmente los lunes vamos a tener esta dinámica. Los 15 minutos van a ser de dudas o preguntas de la clase anterior. Luego vamos a tener 75 minutos de clase, descanso, clase y 5 minutos para desplazarnos a la siguiente clase. O despejar el salón para la clase de las 12 o de las 6 de la tarde. ¿Listo? Muy bien. Y claramente es importante anotar que el descanso va a depender de cómo avancemos en la primera parte de la clase. ¿Cierto? Si avanzamos muy rápido, pues el descanso es antes. Si nos tomamos más tiempo, el descanso va a ser después. ¿Listo? Y adicionalmente, el descanso es un medio, en medio de la clase es una recompensa del buen comportamiento durante las clases. Entonces, si están muy indisciplinados, no pueden ir a descanso. No va a pasar, pero pues está escrito. Listo. Reprogramación de festivos. Me falta escribir ahí que todos van a ser todos los miércoles a esta hora de 3 a 6 y en este salón. Ya está programado. Ya programé este salón para tener la clase. Entonces todas las clases van a ser en este salón, tanto los lunes como los miércoles. Bien. Hay algunos libros asociados a la teoría de control. Algunos de ellos están en la biblioteca. Los pueden consultar si son de los que les gusta estudiar de libro de texto. Listo. Si tienen cualquier pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, ustedes son los que están aprendiendo. Entonces, esto es para ustedes. Yo he aprendido control desde hace muchos años. Cada vez me va mejor, pero ya el, el momento es para ustedes. La evaluación es súper sencilla. Tenemos una nota de 100.000 puntos que implicaría un 5 en la nota y tenemos 4 parciales. Solo 4 parciales, cada uno del 25%. En básicamente semana 4, 8, 12 y 16. Con Alejo, este 100% representaría el 70% de la nota, ¿cierto? Porque Mauro montaría el 30%. Múltiplos de 4, 16. Listo. Todos los parciales, después de lo que ocurrió el año pasado en esta materia, que hubo un detalle con la inteligencia artificial generativa,
o como yo los llamo, los amigos imaginarios. Eh, los parciales eran en casa, tenían un día para realizarlos, pero lo que ocurrió fue que uno o dos estudiantes, creería que fueron dos estudiantes, le entregaron el parcial a la inteligencia artificial, al amigo imaginario, y el amigo imaginario hizo un muy buen trabajo. Listo. Resolvió el parcial con conocimientos de maestría. Entonces lo hizo súper bien. Yo quedé impresionado porque utilizó los conceptos que yo vi en mi maestría y que yo enseño a los estudiantes de maestría aquí en la universidad. Claramente, ese conocimiento no fue adquirido por ellos. Y después de eso, todos los parciales pasaron a ser a mano, solo con calculadora. ¿Cómo? Solo lo mando en papel. ¿Listo? Ese ha sido el problema. Listo, entonces ya de ahora en adelante todos los parciales son en papel, tienen uso disponible de calculadora física, no se permite un smartphone como calculadora, si no trae calculadora, pues nada que hacer, calcula con su procesador mental eh, y ya, los parciales son a mano, duran 3 horas, duran 3 horas. Listo. El semestre pasado no tuve esta materia, pero sí tuve otras materias, y en esas otras materias también los parciales son a mano, 3 horas, tienen permiso a sacar 2 hojas tamaño carta, por lo habilado con notas, y ya, le dan esto. Tengo que revisar si de pronto hay alguno de las parciales que caiga miércoles. Si cae miércoles no se hace esa semana, porque no todos están disponibles los miércoles. Entonces se aplazaría para el siguiente lunes. Listo. Esa sería la única condición para que no se haga ese día. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas y reclamos. La asistencia no se cuenta. Pues si tú decides venir, perfecto, recomendado. Pero si no quieres venir, por mí no hay problema. Yo sé que es un deber ya actualmente, pero yo no lo voy a tener en cuenta. Si me dicen qué estoy haciendo con la asistencia, pues yo estoy tomando asistencia y pues no se va a considerar ayudar a nadie que haya faltado a las clases. Listo. Pero pues normalmente es muy difícil que les vaya mal. No sé por qué se asustan tanto. Yo con algunos de ustedes ya tuve la oportunidad de tenerlos como estudiantes, eran muy tesos, siguen siendo muy tesos, probablemente van a ganar todos los parciales, ya veremos, ¿cierto? Aquí que estamos ya muy cerquita de la escuela de Derecho, básicamente uno es inocente hasta que se le, demuestre lo contrario, ustedes van a ganar esta materia hasta que demuestren lo contrario. ¿Cierto? Pero claramente si ustedes ponen de su parte, estudian, logran los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, claramente van a pasar, ¿cierto? Eh, Fue la única materia en la cual tuve problemas en la universidad. Realmente fueron dos, ecuaciones diferenciales y cálculo 1. Cálculo 1, mi primer parcial me lo tiré porque no sabía estudiar, aprendí a las malas. Y ecuaciones diferenciales, pues, ecuaciones diferenciales es una materia muy difícil. Muy difícil y yo no le encontraba el sentido cuando la vi. Ya que hice una maestría en sistemas mecatrónicos y estoy dando esta materia que necesita ecuaciones diferenciales, yo digo, ah, pues claro, obvio. Para eso se usan las ecuaciones diferenciales, pero antes no lo entendía. Yo espero que puedan aprender eso este semestre. Listo. Entonces,
Luego que con eso ya terminamos la introducción al sitio web. Yo ya me asistencia, ya les mostré Python, ya les mostré este software. Este software tiene unos tutoriales, también les voy a compartir los tutoriales porque es importante que los desarrollen para que podamos diseñar el sistema. ¿Listo? Vamos a tener los dos canales. Vamos a tener el Teams, pero yo no activo no activo el grupo de Teams. Yo simplemente creo un chat con todos ustedes para que la información no se pierda. Realmente no es tan importante ese canal de Teams o ese chat de Teams. Probablemente no lo va a crear hasta que lo necesite realmente. Yo les mando correos principalmente con la información. Yo mando un correo y les voy a subir todos estos enlaces a Interactiva. ¿Listo? Interactiva realmente no la vamos a usar mucho porque vamos a tener solo 4 parciales y los 4 parciales van a ser a mano. Hay que aclarar y lo que mencionamos de la programación, ¿sí o qué? Hay una parte que puede ser programada en el parcial y entonces el parcial se dividiría en dos, ¿cierto? Tendríamos una parte que sería aquí, en vivo en directo. Ustedes desarrollan el modelo, construyan el sistema, en toda la parte matemática y para demostrar que lo que hicieron funciona, pues se van para la casa con una copia, pues con un pedacito del parcial, con esa parte que importa del parcial y abren en su computador Weavox, programan el controlador en Python y le dan play. Y si eso funciona, pues normalmente ganaron el parcial. Listo. Esa parte se entregaría por interactivo, ¿cierto? Porque sí, claramente hay una parte de programar en el papel que no es divertido, ¿cierto? Y claramente no estamos en los años 80 o 90, donde uno escribía un programa y no tenía ayudas, ¿cierto? Uno escribía, y no sabía si el programa estaba bueno o mal. Ahora, pues antes de la inteligencia artificial, uno siempre tenía algo que le decía, tienes un error en la línea tal. Y uno pues iba y corregía la línea tal. Ahora uno le dice a amigo imaginario, tengo un problema con este código, corrige, haz que funcione. Y él empieza. Claramente, ya los tiempos han cambiado, pero sí necesito, sobre todo, que esos elementos del objetivo, si me los demuestren ustedes contra el papel. ¿Listo? Sobre todo, pues aquí no lo tengo, voy a abrir otro, me faltó poner, tiene que ver con el uso responsable de la IA. Esto es lo que yo considero uso responsable de la IA. Este es un curso de control, por lo tanto, la habilidad principal que ustedes deben de tener es poder diseñar controladores. ¿Listo? Si ustedes pueden replicar lo que hace la IA sin ayuda de una, aunque me tome más tiempo, estoy haciendo uso responsable. Entonces, si ustedes son capaces de diseñar un controlador, que claramente lo van a hacer en el papel, pues después pueden ir con un amigo imaginario y verificar que si lo está haciendo bien. O cuando ya estén trabajando, ¿cierto? ¿Qué puede ocurrir? Ustedes cogen una IA, les dice, diseñame el controlador de esto, ustedes tienen el criterio, y eso es lo que busco desarrollar, ustedes van a tener el criterio para ver lo que les entrega la IA y dicen, esto está mal. Porque si ustedes le piden a una IA que les diseñe un controlador el día de hoy, probablemente lo que les vote, ustedes van a decir, ah, bueno, ¿cierto? No tienen ningún criterio para verificar que la IA lo esté haciendo bien. Listo. Esta es la parte más importante, es cómo quiero que ustedes aprendan a usar la IA. Listo. Ustedes pueden, quiero llevarlos a un nivel académico más bajo. Si ustedes le piden la tabla de multiplicar del 3 a la IA, ella les entrega las respuestas de la tabla de multiplicar del 3, entonces pueden claramente identificar que está buena o mala. Si no, estamos graves. ¿Cierto? Eso es lo que quiero que pase con esta materia. Que sean capaces de simplemente revisando la respuesta,
Eso al futuro. Yo primero necesito que ustedes desarrollen la habilidad, ¿cierto? Eso va a ser un gran problema para sus hijos, si es que tienen hijos, que se aprendan la tabla del 3. ¿Cierto? Va a ser muy difícil que ellos se aprendan la tabla del 3 porque el amigo imaginario simplemente le ponen 2 por 3 y el amigo imaginario dice 6 y ellos felices y no entienden por qué. Esto. Lo importante es el criterio. Claramente aquí ustedes no van a hacer gráficos bonitos, entonces nos quedamos con esta primera parte. Esto. Si ustedes pueden replicar sin ayuda de la IA el trabajo de ingeniería que les está pidiendo, claramente podrían usar la IA. Pero pues en este caso todo va a ser inicialmente en papel y ya luego ustedes van a poder usar todas las herramientas para hacer que eso funcione. Listo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Dejamos bien? Listo. Entonces, vamos con la introducción al curso. Acá tenemos todas las semanas. Tenemos la semana 8. En este momento hay tema en la semana 8 y hay tema en la semana 4 porque antes no habían parciales en esas semanas. Me toca ajustarlos para esta nueva realidad que tenemos este semestre. Muy bien. ¿Han cambiado sus preocupaciones? A la materia que la tortura. ¿O será esta materia tu tortura? Yo no creo que sea una tortura. Pues si en algún momento se torna tortuoso, me avisa. Esa no es la idea. O sea, ya. Pues hablemos entonces por qué se torna tortuoso. Sí. Pero te acaba de aclarar que no va a haber programación en papel. Esto no hay programación en papel. Solamente el desarrollo del modelo y el desarrollo del controlador, que es matemática. Son cálculos. Cálculos y argumentación. Son cálculos y argumentación. Eso es. No, 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 la programación. Exacto. Pero les estoy diciendo que el parcial va a tener dos partes. Va a tener la parte de papel, donde ustedes desarrollan todos los cálculos, argumentan sus cálculos, sacan conclusiones, y después de eso ya se lleva una parte del parcial, ¿cierto? Tienen que copiarlo porque yo me quedo con la evidencia. Probablemente no para el primero o segundo parcial porque esos son muy teóricos, no vamos a llegar hasta aplicar el control, pero para los últimos sí vamos a tener una parte que va a ser en Weebots, que es el simulador, y Python. Entonces ustedes van a programar en Python y vamos a estar habituándonos a programar en Python durante la clase. No es que vayan a por primera vez a ver Python, el simulador allá, al final, ¿cierto? Son 16 clases. En estas 16 clases vamos a abarcar un montón de temas que los van a preparar para enfrentar un parcial. ¿Listo? Muy bien. Qué bueno que tomaste el coraje para decir que te estábamos torturando. Porque no, esa no es la idea. ¿Listo? Muy bien. En esta primera introducción, o en esta clase de introducción, los quiero llevar a tratar de entender unos conceptos que son fundamentales para el modelizado de sistemas de control. Esto, aquí tenemos 3 palabras y vamos a hacer algo que se conoce como asociación libre. Entonces, básicamente, si yo digo rojo, todas las personas, el cerebro empieza a generar palabras en la mente. Si yo digo verde, cada persona piensa en algo
que está asociado de cierta manera al verde. ¿Ves? Hay unos que son hinchas de un equipo de fútbol, entonces el verde es básicamente la vida, o el rojo también es la vida de otro. ¿Listo? Entonces el juego consiste en simplemente decir la palabra que se nos venga primero a la cabeza, que va a tener un toque de concentración, porque si alguien repite, pierde. ¿Listo? ¿Y qué pierde? Tiene que hacer una plancha. Aquí. Una plancha baja o alta, como la quieran hacer, a la falla. Cada quien, cada quien tiene su orgullo. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Estamos preparados? Si me lo permiten, voy a señalar con el dedo y voy a hacer así para poder saber a quién le toca. ¿Listo? Voy a empezar por abajo y luego cambiamos ahorita y luego empezamos por el medio para que por allá no se me estrese. No, es una asociación libre, lo que tu mente saque. Esto puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo zapato, alguien piensa en cordón, otro piensa en medias, otro piensa en dinosaurio. Puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Pero lo importante es también tener el toque de concentración. Eso porque es importante. Yo no quiero que nadie haga planchas. ¿Listo? Lo importante es la concentración. Muy bien. Entonces aquí como para practicar, no voy a usar esas palabras, vamos a practicar, ¿cierto? EAFIT. Listo, ahí hay que estar atentos. Esta era de demostración. Ya sabemos que... ¿Qué? Gol. Dios mío. ¿Cuánto le falta al partido? Vamos muchachos, vamos a tomarnos el descanso de 15 minutos en este momento. Pues sí, es que... Juan partido. Pongamos aquí. Bueno. Entonces, en este momento ya sí estamos preparados para, sin otra distracción, vamos al juego de palabras. Ya sabemos que tenemos que pronunciar la palabra un poco más, con un volumen más fuerte, para que las personas que están atrás escuchen a los de adelante y viceversa. Vamos entonces a empezar, esta vez en serio, con la palabra modelizar. Organizar. Panel. Estructura. SolidWorks. Diseñar. Dibujar. Modelo. Circuito. Electricidad. Moderno. Control. Plantear. Innovar. AutoCAD. Matemática. Listo. ¿Qué tienen que ver esas palabras con modelizar? El modelo matemático sí, pero hay otras que estaban como... ¿Qué tiene que ver un circuito con modelizar? Gabriela, ¿cuál fue tu palabra? ¿Qué tiene que ver la estructura con modelizar? No, yo sé que se vino a la cabeza, pero por algo se vinieron a la cabeza. Uh-huh. Listo. Ok. Bueno, están un poquito raras las palabras, pero nada que hacer.
Vamos a continuar con el siguiente, que es sistema. Empezar desde arriba. Electrónico. Bombillo. Componentes. Mecanismo. Planos. Cable. Máquina. Hábitos. Conjunto. Dinámica. Partes. Orden. ¿Cómo? Python. Ingeniería. Automatiza. Lancha. Ah, yo pensé que le estabas tratando de ayudar. Listo. Esas palabras están bien raras. Muy raras. ¿Cuál es la más rara de todas? Bombillo. ¿Por qué bombillo es un sistema? O por eso. ¿Por qué bombillo es un sistema? Por la estructura que tiene, pues como está diseñado. Explícate, por favor. Pues un sistema es como una cantidad de cosas o componentes que lo forman para que se vuelva un sistema. Así no sería solamente completo. Y por ejemplo, con un bombillo, pues es claro, pero para que funcione el bombillo tiene múltiples como componentes que hacen que sea un bombillo. Listo. Eso, Gaby. ¿Cómo? El bombillo es un elemento del sistema de iluminación. También. Pero mira que el bombillo por dentro también es el sistema. Tienes una barrera de cristal. Por dentro hay un gas, un alambre, ¿cierto? Eso ya conforma su propio sistema de Muy bien. Total, yo pensé todo eso. Listo. Lego, tú que eres de procesos. Alejandro, ¿cierto? ¿Cómo definen los de procesos sistema? Sistemas así como el conjunto, por ejemplo, de algún tipo de planta de transformación. Sistema pues que sea como todo muy regulado para que sea. Listo, perfecto. Si nos vamos al diccionario, un sistema es un conjunto de elementos que tienen una función o un fin común. ¿Ves? Entonces un bombillo, conjunto de elementos que tienen un fin común. En este caso sería iluminar. Pues bastante bien. ¿Cierto? Hay otros que ese no me generó ningún problema a mí. ¿Cierto? Habían otros que estaban un poquito más extraños, pero del todo, pues dentro de lo posible bien. Vamos entonces a continuar con la palabra control. ¿Ves? Vamos a empezar desde abajo. Alejo, control. Manejo. Manejo. Potencia. Automatización. Automatización. Restricción. Restricción. Esperar. Esperar. Controlador. Controlador. Parcial. 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 Sistema. Mente. Televisor. Televisor. Robótica. Supervisión. Remoto. Orden. PlayStation. Eso está muy bien. Pero porque el PlayStation. Control. El control del PlayStation, el control del televisor. Está bien. ¿Qué hace un control, pues? Regula. Da órdenes. Manda comandos. ¿Cierto? Nos permite intervenir. ¿Listo? El juego de palabras está constituido por estas tres palabras por una razón muy obvia y es por el nombre del curso. ¿Cierto? El nombre del curso es modelación de sistemas de control. Entonces, básicamente, nosotros vamos a todavía no me he aprendido los nombres, qué pena con ustedes. Pablo mencionaba la palabra matemático, ¿cierto? Modelizar. Modelizar es construir una estructura matemática, principalmente, o una representación matemática de algo. Ese algo va a ser un sistema. Y vamos a construir ese algo, esa estructura matemática principalmente, para buscar controlar. ¿Listo?
En otras ocasiones yo también hacía parte del juego de las palabras y cuando mencionaban la palabra control yo decía mamá, ¿cierto? O papá, cualquiera de los dos. Porque el papá o la mamá pueden estar asociados con control. Lo controlan a uno. Hasta cierto punto sí, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que es importante estudiar control? Aquí es importante hacer la aclaración que nosotros estamos estudiando control. Una palabra muy cercana y asociada que es manipulación. ¿Ves? Nosotros no estamos estudiando manipulación, nosotros estamos estudiando control. ¿Ves? ¿Por qué creen que es importante estudiar control? ¿En qué los beneficia? ¿Por qué escogieron esta trayectoria? de qué forma la comunicación. Muy bien. ¿Qué vas a decir, Pablo? Bueno, que siento que se complementa mucho Las máquinas. y algo que hace que las máquinas podamos controlarlas. Es verdad. Esto. Control realmente está en todas partes, desde un horno hasta un satélite. Todo tiene control. Lo más importante para nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería, es que mejoran el rendimiento, la eficiencia y la seguridad, principalmente. Y algo que es muy útil para las empresas es que el control permite automatizar tareas repetitivas o peligrosas. Esto. Automatizar básicamente es sacar a la persona de ese lugar repetitivo o peligroso. Listo. Y claramente el control es transversal a la mecánica, a la electrónica, a la informática, a la biología, a los procesos, etcétera. Listo. Dentro de los dispositivos que usan a diario, ¿qué dispositivos creen ustedes que tienen control o elementos de control? PlayStation, El PlayStation, ¿en dónde tiene elementos de control? cuando pues en el mando, cuando se hacen acciones en el mando, Ok, es un tipo de control, es verdad. ¿En qué otros elementos aparece el control? ¿En qué partes del celular tenemos elementos de control? O realizar actividades. ¿Y qué parte está el control? Que no lo logro ver. Puede ser la programación. Nosotros vamos a estar muy centrados en el control de elementos físicos, ¿cierto? No en elementos digitales como puede ser el sistema operativo de un celular, ¿cierto? Nosotros vamos a centrarnos en sistemas físicos. Bien, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, en una máquina inyectora de plásticos, tú tienes un panel. El panel uno tiene diferentes pestañas, en las cuales está, por ejemplo, una que te da las curvas de presión y temperatura en el molde Ujú, que estás inyectando. Y pues, seguido a eso, en el mismo panel tú puedes modificar esos valores ujú. que se están dando en los diferentes momentos eh, para poder hacer que el proceso se lleve de una mejor manera. De manera que cuide la máquina y que produzca un buen producto. Es verdad, listo. Recuerda que estamos hablando de uso diario. No sé si de pronto en tu casa tienes una inyectora de plástico, No, pero sí, sí tienes toda la razón. En las inyectoras de plástico normalmente tenemos control de temperatura en el plástico fundido, tenemos control de presión en la pieza inyectada. ¿Listo? ¿Dónde más tenemos nosotros control? Portaminas, para sacar, porque eso tiene control. pues controla la punta que da afuera del. Ok, es verdad. Ahí creo que me está faltando decir control automático, ¿cierto?
porque claramente ahí el control se hace de manera manual. De pronto una pica todo, porque está reemplazando una tarea repetitiva. Una pica todo. Sí, pues como, bueno, algo como una licuadora. Sí, tienen control. Tienen un control, pero ese control es un control más por tiempo que un control que se conoce como control continuo. Ahí no tenemos una variable continua, sino simplemente un control por tiempo. Nosotros le podemos presionar un botón, él lo hace un minuto y se para. Julián. Profe, pues, las configuraciones de energía del computador de pronto. Uno puede decirle, ve, yo quiero máximo rendimiento, yo quiero máxima duración de batería, y eso va a modificar cómo se comportan los ventiladores, la velocidad de pronto con la que trabaja, la calidad que te está entregando, incluso la temperatura Sí, va a cambiar. es verdad, ¿cierto? Los computadores tenemos principalmente el control de temperatura, ¿cierto? Y el control de rendimiento, que es, después de hundir un botoncito, se genera un control automático de esos valores. Una nevera o congelador, pues eso va regulando automáticamente la temperatura preferida del congelador o a la nevera o la cantidad, pues la temperatura para que salga el hielo o vos le cambias si el hielo sale quebrado o pasa el agua. Sí, todos esos tienen sistemas de control. Hay unos que son manuales, por ejemplo, para que salga o no salga hielo, pues por el dispensador, pero el sistema de temperatura, el control de temperatura, tanto de la nevera como el refrigerador, son controles automáticos. ¿Listo? Nosotros vamos a centrar en esa parte automática. Nico, ¿qué vas a decir? Un bombillo con detector de movimiento también es un sistema de control automático, solo que ese control es un control que se conoce como control lógico, porque si hay movimiento lo prendo, si no hay movimiento espero un momentico y lo apago, ¿cierto? Nosotros en esta materia nos vamos a centrar principalmente en el control continuo, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura dentro de una nevera es una variable que es continua, ¿cierto? Para pasar de, no sé, 7 grados, digamos que la nevera es nueva o dejamos abierta la puerta de la nevera, está en 7 grados, normalmente la queremos llevar a 4 grados. Para pasar de 7 grados a 4 grados, ella no va a saltar de 7 a 4, ella va a empezar a bajar, va a pasar a 6,95, 6,90 y así sucesivamente hasta llegar a 4, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una variable que se dice que es continua. Nosotros vamos a, en este curso, ya en otros cursos de pronto vamos a trabajar el control lógico, pero en este curso vamos a centrarnos en el control continuo. Esto, de variables continuas. Bien. Bueno. Quiero continuar con esto y quiero que traten de darme una definición, lo que ustedes se imaginan que sea eso. Pueden estar completamente equivocados. También en el fallo hay aprendizaje. El que no falla no aprende, el que falla aprende 2 veces, ¿cierto? Aprende porque se corrige y aprende que así no era. Listo. Entonces me gustaría que participaran y empezáramos con la definición de qué creen ustedes que es realimentación. Pues, yo pienso o considero que es como Re- revisar un estado o revisar alguna variable Ujú, de la respuesta o situación que tenga, ujú. reaccionar de cierta manera. Reaccionar de cierta manera. Una definición que yo tengo un poquito alejada, como de que cuando alguien le da una orden a alguien, dice a alguien, Eso no sería realimentación. Si nos vamos al contexto que lo pones, es por ejemplo, yo te doy una orden, tú ejecutas la tarea y yo reviso cómo hiciste la tarea. Si la tarea no fue correctamente hecha, yo te doy una nueva orden para que corrijas eso que no quedó bien hecho. Ahí esa segunda orden fue una orden en realimentación. ¿Listo?
Y normalmente ocurre, por ejemplo, cuando ustedes tienen un parcial, ustedes les hacen realimentación del parcial o les hacen realimentación del trabajo. ¿Listo? Ese es como ese segundo intento para que las cosas mejoren. ¿Listo? Es como una aproximación más cercana a nuestra vida, pero si nos devolvemos, por ejemplo, a la nevera, podemos mirar la información que nos da el sensor. El sensor nos dice, la nevera está a 7 grados. ¿Qué debo hacer? Tengo que meterle más al compresor o a la bomba para disminuir más la temperatura. Cuando la temperatura llegue, por ejemplo, a 4 grados, yo tengo mi nevera a 4 grados, el compresor va a estar trabajando menos. O va a estar trabajando un tiempo apagado o un tiempo encendido para mantener la temperatura alrededor de los 4 grados. ¿Listo? Cuéntame, Julián. Realimentación y retroalimentación son palabras diferentes. Se usan indistintamente, pero semánticamente son muy diferentes y retroalimentación no debería ser utilizada porque no somos capaces de hacer retroalimentación. Básicamente, retro es volver al pasado. Eso querría decir que, por ejemplo, yo podría hacerle una retroalimentación a Davinson, irme al 2006 y decirle, Davinson, no estudio ingeniería física. Eso sería una retroalimentación. Prácticamente imposible. Entonces la palabra salió del diccionario de la lengua española porque todavía no lo podemos hacer. ¿Cierto? La única palabra que existe y es correctamente, pues tiene el sentido correcto, es la realimentación. Listo. Entonces, tratemos de ser correctos en el uso de ahora en adelante de la palabra realimentación, la única que es válida desde el punto de vista de lo que significa cada parte de esa palabra. Listo. Muy bien. Hay dos palabras muy parecidas, que son lazo cerrado y lazo abierto. Son opuestas, pero están asociadas con el control. ¿Qué creen ustedes que es el lazo cerrado? Vale, Pablo. Lazo me suena como alguna conexión. Una conexión, claramente. Y un lazo cerrado puede ser como un switch que es normalmente abierto o normalmente cerrado. Que si lo toca o se apaga o si se lo toca se prende. Pues me suena como algo así. Ok. Hasta tiene todo el sentido lo que acabas de decir. No voy a entrar en detalles, tiene todo el sentido. Ya lo vamos a visualizar claramente en una actividad ahorita. Entonces voy a dejar eso como en pausa, esas dos palabras. Voy a continuar con las siguientes para ahorita regresar a lazo cerrado y lazo abierto. ¿Listo? Bueno, sensor. ¿Qué creen ustedes que es un sensor? Lo que detecta una señal. Eso es válido, eso puede ser un sensor. Si quisiéramos definir algo, definirlo un poquito más general, ¿cómo podríamos definir? En información. De esto. Esa definición es satisfactoria. Muy buena. ¿Cierto? Voy a tratar de describirlo un poquito más amplia, porque digamos que estamos usando la palabra señal al inicio. No necesariamente tiene que ser una señal lo que le entra al sensor. ¿Listo? Un sensor, podemos decir que es algo que recibe información del entorno y nos lo transmite. ¿Listo? En el cuerpo humano nosotros tenemos sentidos que desde el punto de vista de teoría de control pueden estar asociados a sensores, ¿cierto? Los ojos que permiten recibir luz, los oídos, Ondas de presión. ondas de presión, la piel que permite recibir la piel, con contacto, ¿cierto? Contacto, fricción, fuerzas de cizalladura, un montón de cosas se pueden sentir a través de la piel, humedad, ¿cierto? No, Entender que como tal nosotros no detectamos humedad, sino que entre el tacto y la temperatura, uno dice, nosotros sentimos diferencia, nosotros no sentimos temperatura, nosotros sentimos flujo térmico. ¿Listo? Flujo térmico.
o flujo de calor. ¿Listo? Eso es lo que realmente nosotros sentimos. Nosotros podemos sentir un flujo de calor. Normalmente, por ejemplo, con el metal o con la madera, estas dos cosas deben de estar a la misma temperatura, ¿cierto? Están en el mismo ambiente, no tienen ningún generador de calor o sumidero de calor cerca, entonces estos dos elementos van a estar a la misma temperatura, pero si yo toco el metal, siento que está más frío que si toco la madera. ¿Por qué? Porque se genera un diferencial de flujo térmico o de flujo de calor más fuerte con esto, porque este tiene un coeficiente de conducción más alto. ¿Listo? Eso lo pueden experimentar con diferentes materiales que están a la misma temperatura. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos la vista, los ojos, los oídos, la piel. Tenemos el olfato. ¿Qué percibimos con el olfato? Partículas. Es un sensor químico. Entonces percibe ciertas partículas químicas en el aire. Y el gusto. ¿Qué percibe? Es otro sensor químico. ¿Cierto? Percibe ciertas partículas que se encuentran en contacto con la saliva. Listo. Muy bien, por este lado tenemos los sensores nos permiten adquirir información. Caso contrario a los actuadores, ¿qué creen ustedes que son los actuadores? Elementos que responden a un estímulo. Un sensor es un elemento que responde a un estímulo. El actuador envía el estímulo. El actuador realiza la acción. ¿El actuador realiza cuál acción? Un actor neumático cuando aire se mueve. Por eso, pero a lo que quiero llevarlos es a encontrar una diferenciación entre la definición de sensor y actuador. El actuador lo recibe y lo transmite. Un sensor recibe y transmite. Todo lo procesa. Normalmente el que procesa no es ni el sensor ni el actuador. Podría ser que el actuador transforma un tipo de señal En otro tipo de señal. por ejemplo. Los sensores también transforman, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una cámara de celular, ella recibe luz y transforma esa señal de luz en información o en datos. El actuador es manual. No, para nada. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un actuador y un sensor? Nosotros tenemos actuadores en el cuerpo. Los músculos son actuadores. El actuador modifica el entorno. Exacto. Está en la modificación, ¿cierto? Los actuadores son los únicos que nos permiten generar algún cambio en el entorno. Esto. Por ejemplo, acá tenemos unos bombillos. Esos bombillos generan un cambio en el entorno, que están generando como cambio en el entorno. ¿Cierto? Están inundando de fotones este espacio. Esto. ¿Qué actuadores tenemos en el cuerpo, aparte de los músculos? No. Un tendón no es un actuador porque es simplemente un transmisor de movimiento. Transmite del músculo al hueso, normalmente, el movimiento, ¿cierto? O sería una palanca, si lo podemos pensar de esa forma. Esto. Nuestro cuerpo solo tiene músculos, solo que los músculos tienen ciertas funciones. Tenemos unas cuerdas vocales que, aunque son músculos, producen ondas de presión o sonido. Y tenemos nuestros músculos que generan movimiento, o tenemos nuestro corazón, que es una bomba, genera diferencias de presión. ¿Listo? Pero esos tres, todos son músculos, sí, todos son músculos y todos esos serían actuadores. ¿Listo? Vámonos a nuestro miembro extra que apareció en el 2006. Todos nosotros ya somos unos seres cibernéticos, unos cyborgs. Tenemos cuerpo material y cuerpo digital, ¿cierto? Todos ustedes viven y respiran con un celular. El que diga que no, que levante la mano. ¿Cierto? Entonces ya somos unos seres cibernéticos. Ese celular tiene sensores y actuadores.
¿Qué sensores tiene el celular? Acelerómetro, micrófono, el de la huella también es un sensor, el sensor de luz, claramente. ¿Qué otros sensores tiene? Él tiene una brújula, micrófono, tiene un LiDAR, hay algunos celulares que ya tienen LiDAR. El sensor capacitivo de la pantalla también es un sensor. Reconocimiento facial, eso es cámara con un algoritmo que nos ayuda a detectar las caras. Sí y no. Tanto el Bluetooth como el Wi-Fi son actuadores y sensores al tiempo. Porque envían y reciben. ¿Ves? Entonces tenemos emisión y recepción en esos dos. Esto que están generando un cambio en las ondas electromagnéticas, se los transforman en un actuador y reciben y procesan señales electromagnéticas, entonces los transforman en un sensor. ¿Listo? Bien. Aparte de Wi-Fi y Bluetooth y otros señales electromagnéticas, ¿qué otros actuadores tiene el celular? Actuadores. Flash, el altavoz. La cámara no es un actuador, no cambia el entorno, ¿cierto? Recibe información del entorno, es un sensor, la cámara. La pantalla es un actuador porque emite luz. El de vibración es un motor con una carga excentrada, entonces genera las vibraciones. Entonces esos serían los 4 actuadores que tenemos en un celular. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cierto? Tenemos los que nos permiten recibir información, los que nos permiten generar algún tipo de cambio en el entorno, y nos está faltando, para completar el trío mágico de los sistemas de control, que es el controlador. ¿Qué es el controlador? De pronto es lo que se llama cerebro del sistema. El cerebro del sistema. Un Arduino, ¿cierto? El sistema operativo. Eso va a ser el controlador. ¿Cuál es la función del controlador? Si lo pudiéramos extender, esa puede ser, ¿cierto? Esa es, digamos, la forma más básica de decirlo. También toma unas decisiones. ¿Listo? Aparte de redirigir, toma ciertas decisiones para poder hacer que el sistema funcione como queremos. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado la palabra de diagrama de bloques? ¿En qué? ¿En qué? ¿Y qué hacían con los diagramas de bloques en pensamiento computacional? Diagramas de flujo. Son parecidos. Son parecidos. ¿Listo? Ya vamos para los diagramas de bloques. Me va a pasar esto y ahorita regresamos a esto un segundo. Esta es una definición que me gusta mucho de control. Es una definición bastante diciente que todas las personas pueden entender. Control es hacer que las cosas funcionen como yo quiero. ¿Listo? Si se dan cuenta, esa definición también funciona para la manipulación. Solo que uno cambia las cosas por personas y ¿listo? Pero nosotros estamos aquí para controlar cosas. ¿Listo? ¿Qué creen que se puede controlar? ¿Qué se puede controlar? ¿Qué sistemas se pueden controlar? Y que tienen todas esas cosas que se pueden controlar en común. No. Movimiento, materia. Inputs y outputs. ¿Cierto? Todos esos sistemas que podemos controlar son sistemas que tienen entradas y salidas. Nosotros no podemos controlar el sol. ¿Por qué? Porque no tenemos un input. No podemos hacerle nada al sol. ¿Cierto? Podríamos mandarle bombas nucleares, pero ni siquiera esa capacidad
le daría un rasguño al sol. ¿Listo? Normalmente lo que se puede controlar es porque cumple con dos condiciones. Una es, tenemos el actuador para poderlo manipular. Y aquí la palabra manipular sí la podemos usar. Tenemos un actuador que nos permita poderla manipular y sabemos cómo podemos manipular. Esto. Por ejemplo, yo tengo mi voz. Es un actuador que puedo usar y solo con efectos demostrativos yo sé qué frases le puedo decir a mi hermanita que la ponen a llorar o le da rabia o la ponen feliz, ¿cierto? Estoy usando ese ejemplo un poquito manipulador para darlo a entender. Pero ¿por qué puedo yo controlar a mi hermano o controlar las emociones de mi hermano? Porque la conozco, ¿cierto? Esos son los dos elementos que necesitamos para poder hacer control. Conocer lo que queremos controlar y tener la capacidad de acción sobre ese sistema. Si tenemos esas dos cosas, podemos controlar lo que queramos. ¿Listo? ¿Ustedes creen que se puede controlar la lluvia? No hay teorías, no. No hay teorías. Existió. Se controló la lluvia. Fue hace muchos años. Beijing 2008, Juegos Olímpicos. China mandaba fuegos artificiales que condensaban las nubes, entonces hacían llover de noche. Siempre llovía de noche. ¿Qué pasaba con eso? Que todos los días eran súper despejados porque ya no había nubes. Entonces, no habían días lluviosos en todos los Olímpicos. Los Olímpicos fueron un éxito. Todos los días de sol. Esto, juegos de verano, el sol. Todas las personas podían salir a disfrutar de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque conocían cuál era el proceso de condensación, conocían cómo funcionaba la nube y tenían algo que permitía manipular la nube. Esto, si tenemos las dos cosas, podemos hacer control. Esto, entonces, uno es el conocimiento y lo otro es el actuado. Esto. Muy bien. ¿Cómo podemos representar un sistema? Voy acá a introducirles el diagrama de bloques. Normalmente, el diagrama de bloques va a tener algo que es el control o el controlador. El controlador manda una señal al actuador. El actuador afecta lo que sería el sistema y el sistema responde. Esto. Esa respuesta que nos entrega el sistema nosotros la podemos medir o cuantificar a través de un sensor y la información del sensor la podemos usar en el controlador para darnos cuenta si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Esto. Muy bien. A todo esto falta un elemento importante que se conoce como el objetivo. Esto. Cuando nosotros queremos controlar algo, ese algo tiene que, o ese sistema de control tiene que tener un objetivo. Si no tiene un objetivo, básicamente, no sabemos si va a llegar. ¿Cierto? Si ustedes no saben para dónde van, pueden llegar a cualquier lado. ¿Ves? Bueno, ¿cómo podemos representar un sistema? Normalmente vamos a utilizar el diagrama de bloques, que son estos elementos que se comunican a través de flechas que se conocen como señales. Y vamos a poder representar cualquier cosa. Esto. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en sistemas físicos, ya sea sistemas eléctricos, mecánicos, térmicos o hidráulicos, pero también se podría pensar o desarrollar sistemas para la regulación de temperatura corporal, la homeostasis, sistemas económicos como la inflación, la oferta y la demanda, sistemas sociales como el tráfico, las redes sociales, el comportamiento colectivo. Todo eso, si nosotros lo conocemos y lo podemos manipular o podemos generar pues una acción sobre ellos, los podríamos controlar. Esto. Entonces, la teoría de control funciona para el bien y para el mal, como todas las herramientas. Espero que lo podamos usar para el bien. De esto. Bien. Todos estos sistemas, ¿qué tienen en común?
son sistemas abiertos, ¿cierto? Tienen entradas y salidas. Lo importante principalmente es que tenga una entrada. Con la entrada podemos controlarlo. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal porque no tenemos una salida, una respuesta, pero necesariamente vamos a necesitar una entrada. Listo. La primera representación que vamos a estar usando en el curso va a ser el diagrama de bloques, pero también vamos a tener las ecuaciones diferenciales, las funciones de transferencia y en algunos casos vamos a poder llevarlo a una representación matricial en el espacio de estados. Listo. Así se vería, por ejemplo, un sistema de tanque de agua, tenemos entrada, controlador, tanque, salida, diagrama de bloques, o podríamos tener una ecuación diferencial, o podríamos tener una función de transferencia. Esas tres cosas son básicamente lo mismo. Estas son formas de representar los sistemas. Recuerden, chicos, que me pueden interrumpir en cualquier momento. Listo. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno. Sí, claro. Recuerden, chicos, que las diapositivas están en el sitio web, entonces las van a tener disponibles todo el tiempo. Bueno. Muy bien. Vamos a hablar de otros conceptos claves. De algunos de ellos los hemos respondido. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre manual y automático? La intervención humana, ¿cierto? Tenemos sistemas que tienen intervención humana o no tienen intervención humana. Por ejemplo, tenemos la caja de cambios de los vehículos, tenemos cajas manuales y cajas automáticas, unas con intervención y otras sin intervención. Tenemos un sistema, ya sabemos que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para un fin común. Nosotros nos interesan los sistemas abiertos, es decir, que tienen entradas y salidas. La última pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la realimentación? Correctamente. Listo. Sí. Y ya regresando al switch, normalmente cerrado y normalmente abierto, esto de aquí lo podríamos solamente de manera ilustrativa, yo lo podría representar como un switch. Esto. Entonces yo tengo el switch así, tengo el sistema o el circuito en lazo cerrado, y si lo tengo así, tengo el sistema en lazo abierto. ¿Cierto? Lo que nos va a permitir el lazo cerrado es mejorar la precisión del control. ¿Cierto? La variable, como la estamos verificando todo el tiempo, vamos a poder ajustarla más finamente. Listo. Muy bien. Voy a mostrar, tenemos suficiente tiempo. Vamos a ver algunos videos. Pongámosle sonido. No hay sonido. Auriculares. Sí, son los auriculares. Bueno, nos quedamos sin sonido. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo? No, no es por esto. No sé. Bueno, no es muy importante el sonido. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un halcón. ¿Qué está haciendo el halcón? Tenemos aquí múltiples objetivos. ¿Cuál es el objetivo más inmediato del halcón? ¿Cómo? No, ese es el objetivo final de la actividad que está realizando. ¿Cuál es el objetivo más inmediato? No caer, ¿cierto? Eso es como lo principal. Lo más rápido que tiene que hacer es no caerse. En este caso es mantener una altitud y una posición en el aire. Para mantener esa posición en el aire, ¿cierto? Poner aquí mantener posición. Tener posición.
en dónde está almacenada esta información de mantener la posición. En el instinto, y ese instinto, digamos que finalmente está programado, por decirlo de alguna forma, en el cerebro. De esto. Ese cerebro, para mantener la posición, ¿qué hace? Dice a las alas, ¿cierto? A poner las alas, aunque sabemos que son realmente los músculos de las alas, los reales actuadores. ¿Qué hace eso? Mover las alas o ajustar las alas. ¿Qué genera? ¿Qué modifica? ¿Cómo? ¿Cierto? La cantidad de aire o las fuerzas a las cuales está sometido el pájaro. Entonces acá tenemos, voy a llamarlo el pájaro más el aire o el flujo de aire. Ese es mi sistema. Entonces se está moviendo este pájaro. ¿Qué sensores tiene para verificar que sí se esté manteniendo en el aire? Los ojos, ¿cierto? Acá tenemos principalmente los sentidos que nos van a permitir hacer que este pájaro se mantenga en el aire. ¿Listo? Listo, no hay más. Muy bien. Podemos ver que todos los sistemas donde queremos controlar algo, podemos, digamos, encasillarlos en esos 4 componentes. ¿Listo? Tenemos algo que se conoce como el valor deseado o valor de referencia o set point, que básicamente es el objetivo. Pues que tenemos una altura con respecto al nivel del mar. En este momento el halcón estaba sobre el mar, estaba tratando de buscar un pez para pescar. Entonces tenemos una posición, podemos decir 100 metros sobre el nivel del mar. Listo. Tenemos el sensor que mide esa posición con respecto al nivel del mar. Tenemos un controlador que toma las decisiones. Tenemos un actor que aplica una acción sobre el sistema y ese sistema también en teoría de control es conocido como la planta, que es el proceso físico que se quiere controlar. ¿Listo? Y ese ciclo ocurre constantemente en los sistemas de lazo cerrado. La mayoría de sistemas son lazo cerrado. Hay otros sistemas que no son lazo cerrado porque a veces el sensor es muy costoso. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a una etapa bastante divertida de la clase. Esta etapa no va a ser grabada. Usaron otro protocolo, eso está muy bien. Entonces, ya luego de haber terminado este ejercicio de dramatización, podemos ver que todos estos componentes tienen un cierto sentido. Quedó faltando una dramatización y es la dramatización de una sola persona. Voy a volver a parar porque esa dramatización es súper importante y súper diciente. Voy a volver a parar acá. Tenemos 2 tipos de control. Tenemos el control en lazo cerrado y tenemos el control en lazo abierto. Yo moví el borrador más o menos 1,5 metros. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera movido el borrador 2 centímetros? Hubiera llegado, ¿cierto? Hubiera llegado. Como lo moví 1,5 metros, era muy difícil que llegara. Esto, aquí es muy importante y eso, por ejemplo, lo podemos ver en las lavadoras. Ya las lavadoras cada vez tienen más sensores, pero antes las lavadoras no tenían sensores. Eran sistemas de control en lazo abierto. Ellas tenían un ciclo, ellas hacían su ciclo, ellas lavaban como podían, pero no había forma, y pues mi lavadora todavía no lo hace. La ropa puede salir sucia y a ella no le importa, ¿cierto? Si tenemos una lavadora de, no sé, 50 millones de pesos, probablemente ya tiene sensores de turbidez del agua y podemos ver si el agua está saliendo turbia o no. Vamos a ver qué tan sucia está el agua. Pero claramente un sensor de turbidez va a ser costoso y va a aumentar el costo de todo el sistema. No va a garantizar que quede limpia completamente, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento importante. Muy bien. Yo me había... se me perdió la diapositiva. No, ya la habíamos hecho.
No, pero creo que sí había una diapositiva. Esta. Sí está grabando. Aquí hay dos variables, dos palabras muy importantes que son lo que se va a conocer como la variable manipulada y lo que se conoce como la variable controlada. Listo. ¿Ustedes cómo controlan la temperatura en sus casas? ¿O cómo la controlarían? Listo. Vámonos al ventilador, que es el más sencillo de entender con respecto a lo que les quiero mencionar. Si yo quiero controlar la temperatura de la habitación con un ventilador, ¿qué variable estoy manipulando en el ventilador? No. La velocidad de las aspas. Estoy manipulando la velocidad del motor del ventilador. Yo manipulo, o yo tengo la capacidad de manipular la velocidad del ventilador. Eso, de manera indirecta, por las leyes físicas, va a permitir aumentar o disminuir la temperatura. ¿Cierto? Normalmente es solamente una sensación térmica, porque si la habitación está cerrada y está aislada, no hay forma de que la temperatura disminuya. Pero eso no hay salida. Listo. Pero volviendo a lo que ejemplo distinguir es que siempre vamos a tener una variable que podemos manipular, pero una variable que queremos controlar. ¿Listo? Por ejemplo, cuando estamos llenando nuestros termos o nuestras botellas de agua, ¿qué variable manipulamos y qué variable controlamos? Manipulamos la salida de agua. Sí, nosotros podemos manipular la cantidad de agua que sale del grifo y esa cantidad de agua que sale del grifo se va a ver traducida en un nivel o en una altura dentro de la botella. Nosotros verificamos la altura de la botella y vamos a manipular la cantidad de agua que le sale al grifo. ¿Listo? Entonces son dos variables muy importantes. Una es la que queremos controlar y otra muy diferente, la que podemos manipular. ¿Listo? Nosotros tenemos acceso a la que manipulamos y por el otro lado nosotros queremos hacer control de otra variable. Por ejemplo, el control de velocidad en un carro. Si nosotros queremos controlar la velocidad del carro, ¿qué estamos manipulando? La posición del pedal. Perdón, nosotros manipulamos la posición del pedal y con eso estamos tratando de controlar la velocidad del carro. Listo. Súper importante. Me estaban faltando eso. Aquí, estos son algunos mitos de los sistemas de control. Solamente los ingenieros eléctricos lo usan. Eso no es verdad. Todos usan control. Todas las ciencias, yo diría que todas las ciencias usan control. Los ingenieros físicos usamos un montón de control para los experimentos. Normalmente no solo sirve para los robots, cualquier sistema dinámico se puede controlar. Cualquier sistema dinámico. Y aquí hay un gran mito, y es que todo sistema con realimentación o feedback es estable. Y eso no es verdad. Esa va a ser nuestra mayor preocupación, que un sistema sea estable. ¿Conocen algún otro mito que exista en control? No. Muy bien. Son preguntas para reflexionar. ¿Qué aprendiste hoy que no sabías? Manipular y controlar personas y cosas. Listo. ¿Qué te gustaría controlar? Por favor, no digan personas. Yo sí creo. ¿Qué les gustaría controlar? El tiempo. Está súper bien. ¿Qué se necesitaría para controlar el tiempo? Pues dependiendo de eso, pues desde la física sí es la masa la que está asociada con el. Pero, ¿qué necesitamos? Recuerden que son dos elementos. Necesitamos conocer cómo funciona y necesitamos un actuador que lo modifique. Todavía no hemos encontrado el actuador. Listo. Muy bien. Ahí hay otras dos preguntas. Se las dejo para la casa. El día de hoy, iniciando, vamos a parar aquí el día de hoy
no sé por qué nos rindió tanto la clase, nunca pasaba, siempre me faltaba tiempo, no llegaba hasta diapositiva, pero hoy fluyó, vimos partido, de todo, de todo. Listo. Entonces chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. La próxima semana volvemos, miércoles 22, en este mismo salón. El lunes es 20 de julio, festivo. Nada. ¿Cómo? Sí, empezamos fuerte en esta materia. Entonces, nada, chicos, muchas gracias. No sé si tienen alguna recomendación con respecto al curso. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vieron? Muy bien. Al inicio me dio miedo, pero ya después mucho mejor. Listo. Listo, chicos, un placer. Ya saben, mi oficina es la 19213. Si tienen cualquier duda, pueden pasar por allá. 213. En el laboratorio de mecatrónica. Entras y sigues derecho. Gracias, profe. Chao, con gusto.